Esenios, Jesús y el monacato, Agustín Roberts, origen de los esenios, esenios en la sociedad judía en Jerusalén, esenios y Jesús después de Pentecostés, y el monacato al principio no llamó la atención. Una nueva investigación de los orígenes del monacato cristiano apareció en un artículo publicado en Cuadernos Monásticos, escrito hace más de 15 años por un pastor luterano superior de una comunidad ecuménica en Alemania. El artículo fue traducido muchos años más tarde, primero al inglés y al poco después al español. El hecho de haber aparecido en 2 revistas monásticas revela un cierto interés que va más allá de lo que se suele ver en las obras sobre el monacato primitivo y la novedad, y se resume en el siguiente párrafo. En Jerusalén existió una comunidad de ascetas que en su origen habían estado conectados con los esenios del Qumrán, pero después del retiro de estos últimos al destierro, tuvieron un desarrollo independiente durante unos 20 años, lo que incrementó su apertura hacia otras corrientes existentes dentro del judaísmo. El discípulo al que Jesús amaba era el líder de dicha comunidad, la cual tenía estrechos lazos con sus círculos cercanos al sumo sacerdote, y fue el que ofreció a Jesús su casa para celebrar la última cena, y junto a su comunidad constituyó el núcleo de los primeros cristianos que vivían compartiendo sus bienes. Esta serie de afirmaciones suscita curiosidad por haber más sobre la hipótesis del autor, es decir, que la casa de la última cena era en realidad la de una comunidad de estilo monástico relacionada con los esenios del Qumrán, y que el superior de la misma era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. El propósito de las presentes líneas es tratar de aclarar los detalles de esa hipótesis, sobre todo en cuanto a la relación entre esta comunidad urbana y el monasterio de Qumrán cerca del Mar Muerto. La clave para saber algo acerca sobre el Qumrán y su conexión son la casa de la última cena es el grupo conocido como esenios. Hasta hace 70 años, este grupo judío del período entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, 150 antes de Cristo a 50 después de Cristo aproximadamente, era poco conocido y muchas veces considerado como sectario, incluso secretista y precursor de algunas sociedades esotéricas como
los francmasones, rosacruces y caballeros de la antigua orden esenia. Ciertos grupos actuales de meditación, con frecuencia tomando prácticas del budismo, invocan también a los esenios. Por ejemplo, Other Living Essence Way, camino esenio de la vida moderna, debido a que a estas opiniones muy variadas respecto de los esenios, vale la pena informarnos mejor a base de las investigaciones más recientes y autorizadas, cuyas conclusiones pueden iluminarnos no solo para conocer mejor el contexto humano en el que vivían Jesús y la primera comunidad cristiana, sino también para captar mejor la sorprendente relevancia de este tema en el mundo del siglo XXI. Origen de los esenios. Las distintas interpretaciones ambiguas de los esenios perdieron su fuerza con el descubrimiento en 1946 por 3 beduinos árabes de los manuscritos del Mar Muerto. A partir de entonces se comenzó a entender la naturaleza no solo de los esenios, sino también del monasterio judío de Qumrán, muy cerca del Mar Muerto, junto con sus extensos campos agrícolas, plantas industriales y gran cementerio con más de 1000 tumbas de varones, mujeres y niños, llegándose a la conclusión de que la comunidad del Qumrán debía haber tenido un sostenido desarrollo y una influencia considerable. Además, su biblioteca parece haber guardado la mayor parte de los muchos documentos encontrados en las cuevas vecinas. Sin embargo, en los últimos descubrimientos arqueológicos hace pensar que el desarrollo de Qumrán haya comenzado independientemente del movimiento esenio y que los manuscritos descubiertos habrían sido traídos desde las bibliotecas de Jerusalén durante la devastadora guerra romana de 66-70 después de Cristo. En todo caso, entre los rollos descubiertos en las cuevas se encontró uno conocido ya en el pasado, pero estudiado y apreciado ahora con más claridad: el documento de Damasco, llamado a veces la regla de Damasco, código hebreo hallado originalmente en 1897 en una antigua sinagoga de El Cairo y descubierto en las cuevas de Qumrán en una versión bastante más antigua y completa. Allí se encontraron también el manuscrito de la guerra y la regla de la comunidad, dos documentos relacionados con el documento de Damasco, pero que describen más detalles ascéticos. Aunque hay diversas opiniones al respecto, lo
más probable y compartida es que el documento de Damasco se redactó para el conjunto de muchas congregaciones, o sea, comunidades, y describe un movimiento diversificado de muchas comunidades, mientras que la regla de la comunidad y el manuscrito de la guerra contienen normas para comunidades más específicas, pero con muchos elementos tomados del documento de Damasco. Los tres documentos muestran un claro desdén hacia el culto del templo de Jerusalén, en menosprecio causado por varias formas de corrupción. La palabra esenio no aparece en la Biblia ni en estos documentos de Qumrán, sino principalmente en las descripciones del grupo que aparecen en las obras de Filón, Plinio y el Viejo y Flavio, Plinio el Viejo y Flavio Josefo. Gracias a ellos y al documento de Damasco, entendemos mejor ahora que los esenios formaban parte de un grupo mencionado en una de Marcos 2, 42-44, donde se lee que a Manatías, padre de Judas el Macabeo, se le juntaron los asideros o hasadim, piadosos o fervientes. Entonces se les unió al grupo de asideos, hombres valientes de Israel, todos ellos sinceramente fieles a la ley. También se les unieron y les prestaron su ayuda todos los que querían escapar de la opresión. Es decir, que aún antes de la rebelión de los macabeos contra el gobierno helenista en 167 a.C., se había formado un grupo de hombres dedicados a la vivencia más plena de la ley de Moisés. Varios investigadores se han dedicado en los últimos 50 años, a la luz de los manuscritos del Mar Muerto, a estudiar la historia de estos asideos. La mayor parte de estos autores escribieron durante los primeros 40 años después de los descubrimientos en las cuevas de Qumrán, cuando el centro de atención de todos se enfocaba en la naturaleza misteriosa de estos edificios judíos tan cerca de la relatividad del Qumrán, y verlo en el contexto más amplio y diversificado del movimiento esenio. Por eso, el pastor Joest se concentra en varios autores ingleses de los últimos 30 años. El más destacado y más citado por él es Brian J. Capper, profesor de psicología religiosa en la Universidad de Christ Church, Canterbury, Inglaterra. Enseña también en Alemania
en la Universidad de Tübingen y se dedica de modo especial a la investigación de los esenios. Su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, publicada en 1986, versó sobre la comunión de bienes en la iglesia primitiva en el contexto judío y cultura griega. Este contexto judío de la primera comunidad cristiana en Jerusalén parece haber sido muy influenciado por los esenios, como veremos más abajo. Últimamente, 20 años después del artículo citado con frecuencia por el pastor Joest y con más de 30 años de cuidadosa investigación, Capper acaba de recapitular sus reflexiones sobre el tema a fin de puntualizar ciertas conclusiones sobre el movimiento esenio y su relación con la primera comunidad cristiana. Dejó de lado el tema de la identidad del discípulo amado y se concentra en los rasgos de las numerosas comunidades esenias, comparándolas con el primer grupo de creyentes cristianos en Jerusalén y señalando su relevancia para nuestro tiempo. Capper escribe como sociólogo y examina el origen, la naturaleza y la extensión del movimiento esenio, haciendo hincapié en la veracidad de su puesta en común de los bienes personales. Aunque los orígenes de los esenios se remontan hasta antes de la rebelión macabea, su situación marginada del templo de Jerusalén se debía al hecho de que los macabeos, a pesar de ser levitas, no eran de la familia tradicional del sumo sacerdote, lo que era la de los saduceos, descendientes de Sadoc, primer sumo sacerdote bajo el rey David. Sin embargo, después de la victoria de los macabeos contra los helenitas, la purificación del templo de Jerusalén en el año 164 a.C., el rey griego Alejandro nombró sumo sacerdote Sin embargo, después de la victoria de los macabeos contra los helenitas y la purificación del templo de Jerusalén en el año 164 a.C., el rey griego Alejandro nombró sumo sacerdote por cuenta propia a Jonatán Macabeo y sus sucesores. Le envió una carta redactada a los siguientes términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Hemos oído que eres un guerrero valiente y digno de nuestra amistad. Por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey para que apoyes nuestra causa y nos asegure tu amistad. Al mismo tiempo,
le enviaba una capa de púrpura y una corona de oro. Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados el séptimo mes del año. 160, en la fiesta de las chozas, reclutó tropas y fabricó una gran cantidad de armas. Le envió una carta redactada a los siguientes términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Hemos oído que eres un guerrero valiente y digno de nuestra amistad. Por eso te nombramos hoy sumo sacerdote de tu nación y te concedemos el título de amigo del rey, y para que apoyes nuestra causa y nos asegures tu amistad. Al mismo tiempo, le enviaba una capa de púrpura y una corona de oro. Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados el séptimo mes del año. 160, en la fiesta de las chozas, reclutó tropas y fabricó una gran cantidad de armas. Como parte de este proceso, Jonatán cambió el previo calendario judío, principalmente solar, por otro basado en el año lunar y más común en el mundo helenista. Los macabeos asumieron así durante más de un siglo el liderazgo tanto político como el religioso del pueblo, con el resultado de provocar el rechazo furioso de los sacerdotes saduceos y también de los hasideos, todos más tradicionalistas. Los líderes del linaje macabeo suelen llamarse asmoneos por su ancestro sacerdotal Asmón, pero en estas páginas los llamaremos macabeos para no confundirlos con los fervientes hasideos. Simplificando la historia y a la luz de los manuscritos del Mar Muerto, parece que pocos años después de la victoria macabeo, los hasideos se dividieron en dos grupos antagónicos: los fariseos y los esenios. Conviene aclarar ya la naturaleza de estos grupos y de otros que aparecen en este periodo intertestamentario. Los fariseos observaban con rigidez tanto la ley mosaica como también sus propias normas, que eran muchas. Deseaban que todos los asuntos públicos y políticos estuvieran regidos por la ley mosaica, según sus propias interpretaciones, y no por alianzas con los poderes extranjeros. Esto se aceptaban, puesto que estos aceptaban el mundo espiritual de la resurrección y de los ángeles. Se enfrentaban continuamente con los saduceos y no tanto a Jesús, a quienes invitaban a sus casas. Lucas
7:37. E incluso protegían, Lucas 3:31. Al corregir a Jesús la ridez, la farisaica denunciaba con claridad a los fariseos hipócritas. Mateo 23:1-32. San Pablo había seguido la estricta observancia de la ley de nuestros padres. Hechos 22:3. Pero además era violento por su exceso de celo por las tradiciones paternas. Gálatas 1:14. Y que le llevaban a apoyar la muerte de San Esteban y encarcelar a todos los cristianos por la presencia cada vez mayor entre ellos de extranjeros no judíos. Los judíos ortodoxos de hoy, especialmente numerosos en Israel, son descendientes espirituales de los fariseos. Los esenios, como veremos en detalle más abajo, observaban la ley de Moisés aplicada e interpretada según las enseñanzas de un cierto maestro de justicia que vivía y enseñaba entre los fervientes asideos en los años posteriores a la victoria macabea. Predicaba en la reforma radical, ascética, comunitaria y socialmente sensible, reforma que el documento de Damasco llama la Alianza Nueva de Damasco o la Alianza de Conversión. Sus seguidores vivían en casas de una comunidad en casi todos los pueblos de la región de Judea y basaban sus obras de caridad principalmente en su propio trabajo agrícola o de artesanía. Contrario a los fariseos, los esenios eran pacíficos y subrayaban la interiorización de la ley mosaica con nuevos ritos y de purificación y de vida comunitaria, con un sano espíritu de amor fraterno, acogida de huéspedes y flexibilidad de sus costumbres. Es evidente que fue el grupo que se acercaba más fácilmente a Jesús de Nazaret y de sus discípulos. Los saduceos constituían una agrupación de muchos sacerdotes descendientes del Sadoc que constituyeron una aristocracia estable, estática y conservadora. Se establecieron como grupo más compacto solo varios años después de ser reemplazados como sumos sacerdotes por los reyes macabeos y también en relación contra
las nuevas interpretaciones de la ley de parte de los fariseos. Cuando el rey Herodes el Grande destituyó a los macabeos en 37 a.C., devolvió a los saduceos la posición de sumos sacerdotes hasta la destrucción total del templo por los romanos en el año 70 después de Cristo. Los escribas, que aparecen con frecuencia durante el ministerio de Jesús, eran originalmente copistas de la ley, pero pronto llegaron a ser también sus comentaristas. Con la aparición de los fariseos y de los esenios, los escribas tuvieron que optar entre las nuevas interpretaciones farisaicas y las enseñanzas más ascéticas de los esenios o la tradición más estática de los saduceos, con la mayor parte de ellos siguiendo a los fariseos. Los esenios tenían probablemente sus propios escribas. Los escribas de los fariseos son mencionados tanto por Marcos 2:16 como por Lucas Hechos 23:9. La importancia de los escribas crecía en un tiempo al hacerse no solo copistas y comentaristas, sino doctores de la ley, maestros, rabí y juristas. Llegaron a representar la tendencia más tradicionalistas de los saduceos y fariseos, enseñando y prescribiendo sus propias conclusiones legales y los pequeños detalles del comportamiento humano. De allí las invectivas de Jesús: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Los celotes constituían un grupo religioso, político y militar, y que creció gradualmente en el tiempo de Jesús. Se conocían por su resistencia fanática al dominio romano y dirigidos por un cierto Judas de Galilea. Hechos 5:37. Convocaron a la rebelión acerca de 6 después de Cristo, aduciendo que reconocer la autoridad del emperador pagano significaría repudiar la autoridad de Dios y someterse a la esclavitud. Un grupo extremista de ellos asesinaban a romanos y judíos notables que promovían la cooperación con la autoridad de Roma. La rebelión ese año fue sofocada enseguida y muchos celotes murieron, pero otros continuaron preconizando la resistencia inflexible a los romanos. Uno de los discípulos de Jesús, Simón, era celote. Lucas 6:15. Desempeñaron un papel importante en la sublevación general judía contra los romanos, que comenzó
en el año 66 después de Cristo, pero al final, dentro de la ciudad de Jerusalén, mataban miembros de las otras facciones judías hasta producir la anarquía total, la victoria romana y su propio fin. Además de estos 5 grupos claramente diferentes, pueden haber existido otros grupos menores más o menos asociados o parecidos a estos 5. En cuanto a los esenios, el documento de Damasco, escrito en hebreo, no utiliza la palabra griega esenio, sino que describe a sus miembros como los que entran en la alianza para retornar a la ley de Moisés con todo el corazón y toda el alma. El grupo se renovó en los años 130, 120 antes de Cristo, bajo la dirección de su maestro de justicia, un inspirado sacerdote saduceo con una enseñanza sobre el sentido espiritual de la ley y sus normas comunitarias para grupos siempre dirigidos por un sacerdote saduceo. Este maestro de justicia, que parece haber inspirado el documento de Damasco, reformó en profundidad la espiritualidad judía, tanto que muchos comentaristas actuales lo consideran como la revelación principal y más asombrosa de los manuscritos del Mar Muerto. En su enseñanza fue a la vez moral y apocalíptica, y lo cual sus discípulos esenios, dóciles a su espíritu de verdad, se preparaban para un futuro profeta mesiánico de Aarón y de Israel, y un Mesías sacerdote y salvador para los esenios más estrictos. El único verdadero pueblo de Israel fueron ellos mismos. Los fuertes contrastes en el documento entre luz y tinieblas, entre los hijos de la luz y los de Belial, expresan el rechazo profundo hacia la corrupción del templo y de Jerusalén bajo los macabeos, pero también podrían haber indicado a todos los que se oponían al movimiento esenio. Es probable que se redactó el documento de Damasco para preservar la herencia del maestro de justicia, a fin de coordinar las comunidades que seguían sus enseñanzas, grupos que el documento llamaba congregaciones. La ciudad de Damasco, mencionada con frecuencia, aparece indicar los varios lugares donde se ubicarían las casas esenias, que se encontraban casi exclusivamente en la región de Judea. Puede ser que algún momento Qumran, lejos de Jerusalén, haya sido
una comunidad del movimiento como lo desean los primeros investigadores, pero no solo era tanto donde el templo en que Herodes el Grande restauró como sumo sacerdote del templo de Jerusalén a los saduceos. Con los años se diversificaban las comunidades del movimiento del Maestro de Justicia según sus maneras distintas de ser fieles a las normas del gran fundador. Por esta razón, después de la primera tendencia de los investigadores a identificar a los esenios con la comunidad de Qumran y a pensar que Juan Bautista y Jesús habían sido directamente influenciados por dicha comunidad a partir de la década de 1980, se llegó a conclusiones mucho más matizadas sobre por esa razón, después de la primera tendencia de los investigadores a identificar a los esenios con la comunidad de Qumran, y a pesar de que Juan Bautista y Jesús habían sido directamente influenciados por dicha comunidad a partir de la década de 1980, se llegó a conclusiones mucho más matizadas, basándose sobre todo en una lectura más cuidadosa de los escritos de Filión, Plinio y Flavio Josefo. Este último nació en Jerusalén, reconoció personalmente a los esenios en Judea y fue activo en Galilea durante la sublevación contra los romanos en el año 67, pero se rindió con astucia a ellos y escribió después en Roma. Sus dos obras principales, La guerra de los judíos y Antigüedades judaicas. En esta última obra, Josefo describe aspectos de la vida de los esenios. No permiten que nada les impida compartir todas las cosas en común, y así un rico no tiene una parte mayor de su riqueza que una persona que no tiene absolutamente nada. Son unos 4.000 hombres que viven en esta manera, que ni se casan con una esposa ni tienen sirvientes, porque piensan que estos últimos inclinan a los hombres a ser injustos, y las esposas y la ocasión de quejas y disputas. Son unos 4.000 hombres que viven en esta manera, que ni se casan con una esposa ni tienen sirvientes, porque piensan que estos últimos inclinan a los hombres a ser injustos, y las esposas son la ocasión de quejas y disputas. Al contrario, puesto que viven célibes en comunidad, se ministran unos a otros y a todos los de su comunidad
viven de la misma manera. Filón, por su parte, admiraba el pacifismo de los esenios y su sencillez de vida. Lo primero acerca de estas personas es que viven en muchos pueblos de Judea y en muchas aldeas, formando comunidades grandes y numerosas. Trabajan la tierra, la hacen tareas pacificadoras, no guardan dinero ni consiguen grandes terrenos. En cuanto a espadas, lanzas, escudos o cascos, ninguno de ellos fabricaría tales cosas, ni se acercaría a una persona militar. Tampoco se meten en ningún tipo de negocio, ni por amor, ni por menor, ni por mayor. Tampoco se meten en ningún tipo de negocio, ni por menor, ni por mayor, ni del mar, sino que rechazan cualquier asunto relacionado con la avaricia. El espíritu de todo el movimiento esenio se conoce más directamente aún por los deseos expresados en las palabras de la regla de la comunidad descubierta en las cuevas de Qumran. Que busquen a Dios de todo corazón y con toda el alma y hagan lo que es bueno y justo ante sus ojos, según ordenó por mano de Moisés y de todos sus servidores, los profetas, para amar todo a lo que Él ha elegido y para odiar todo lo que Él ha reprobado, para apartarse de todo mal y para aplicarse a todo bien, para practicar la verdad y la humildad en común, la justicia, la rectitud, la caridad y la modestia en todas sus formas. En ningún hombre caminará en la dureza de su corazón hasta dejarse extraviar por su corazón, por sus ojos o por su mala inclinación, sino que circundará en la comunidad el prepucio de la mala inclinación y de la dureza de cerviz, a fin de que siente los cimientos de la verdad para Israel y para la comunidad de la alianza eterna. Esta última frase, la verdad para Israel y para la comunidad de la alianza eterna, se refiere al verdadero Israel, es decir, el movimiento esenio. Podemos pensar que los esenios se consideraban una cierta cumbre de la tradición profética sintetizada por el profeta Miqueas. Se te ha indicado en nombre que es lo bueno y que exige de ti el Señor nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Continuaremos en los esenios
en la base de la sociedad judía. Pausamos.